Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Es un gusto saludarles en esta octava sesión de la materia de Teoría General del Proceso y Teoría del Proceso que se imparten en quinto y en cuarto tetramestre de la licenciatura en Derecho con acentuación en Economía y la licenciatura en Derecho de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Vamos a darle la explicación de la actividad de esta semana, que es sobre el juzgador. Y bueno, esperando que todos hayan realizado ya su actividad número 6, la cual todavía tiene la fecha de entrega hasta el día de hoy, si no me equivoco. Sí, es 15 de marzo. Ah, no, hasta el día de mañana, perdón. Ah, sí, porque como se había caído la plataforma, modificamos las fechas. Hasta el martes todavía tenemos el día de mañana en la noche para poder efectuar esta actividad. Aquí ha habido nada más 15 intentos, hay muy poquitos. Me imagino que todavía algunos estudiantes de esta materia de la de teoría general del proceso no lo han efectuado. Los exhorto a realizarla, ya que son puntos para su calificación final y son décimas de puntos que les pueden ayudar mucho a acreditarla en primera oportunidad. Vamos a dar la descripción de la actividad de esta semana, que es un cuestionario del análisis de lectura sobre el capítulo de El Juzgador. Y ahora vamos a entrar, ya habíamos visto el proceso, ya comprendimos más o menos cómo se realiza el proceso y ahora vamos a entrar a las partes que integran, a las partes o a los sujetos, más bien dicho, que integran este proceso. Como primera instancia estaremos viendo lo que es el juzgador. En la segunda actividad, ya la próxima semana, veremos el Ministerio Público, la figura del Ministerio Público y las partes, ya sea tanto activa, la pasiva y otros participantes que se pueden también llegar a dar dentro del proceso. Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo en la próxima semana. Pero para que vayan, les hago este señalamiento para que vayan teniendo más objetivamente estas dos actividades que estaremos realizando en estas semanas. Son como los sujetos que participan dentro del proceso. Y bueno, dentro de este proceso, uno de los más importantes, pues yo diría que es el juzgador, ya que es en el que recae las resoluciones o las sentencias que se pueden llegar a dar en los diversos procedimientos también que pueden darse en las distintas ramas del derecho. Bueno, el objetivo de esta sesión es que el alumno conocerá los diferentes conceptos que engloban la figura del juzgador, su clasificación, organización, procedimiento, requisitos, garantías y poderes del juzgador. La organización del Poder Judicial, del Fuero Común y organizaciones del Poder Judicial Federal. La fecha de esta sesión la estamos llevando a cabo como estaba establecida en el calendario el 14 de marzo, lunes 14 de marzo, a las 12 horas o al mediodía. Y como fecha de entrega tiene 20 de marzo del presente año a las 23:30 u 11:30 pm. Esta fecha de entrega la he modificado un poco, ya por lo mismo que a veces se satura la plataforma y se las he dejado hasta el lunes. Pero bueno, yo sigo ahí la sincronía del calendario. En, en la descripción de la actividad como lo hemos estado manejando anteriormente, los cuestionarios autoevaluables. Nuevamente se los vuelvo a indicar, sería imposible para su servidor estar calificando semana a semana tantas actividades que me hacen llegar. Tengo un exceso de estudiantes, son 761 estudiantes, que es mucho, son muchos. Yo en verdad
No, nunca había tenido un tetramestre con tantos estudiantes. Con eso les digo todo. Y bueno, yo siento que ha causado esto por lo de la pandemia, que se han venido inscrito muchas más personas. Y bueno, es trabajo, ¿no? Definitivamente. Y lo agradecemos, pero también hay que considerar las formas de cómo darle un seguimiento a nuestro trabajo. Bueno, retomando el tema, les mencionaba, es un cuestionario autoevaluable con 10 preguntas de posibles 4 opciones de respuesta, de las cuales tan solo una es la correcta. Y he tenido ahí de repente alguna que otra preguntita, no sé si en esta materia o en otra, pero sí me lo hacen llegar mediante un mensaje, me dicen, oiga, existen 2 respuestas en la misma pregunta, y bueno, ya yo modifico en el cuestionario. Soy un ser humano como todos y en verdad también a veces tenemos errores, lo admito, y sinceramente la carga de trabajo ha sido muy pesada, que el estrés también se me ha venido, vaya, afectando en ciertas circunstancias de precisión o de ortografía o cuestiones así, de los intentos o programación, vaya, porque también todo esto lo tengo que yo programar como un, como un ingeniero en sistemas, se podría decir, porque pues tengo que estar haciendo todo la construcción del aula, no nomás los contenidos de derecho, vaya. Y bueno, en ese sentido les menciono que estoy abierto a si yo existe algún detalle, pues bueno, me lo hacen saber. Y bueno, como se lo mencionaba, tengo 3 intentos en donde pueden ustedes extinguirlos hasta los 3, hasta que lleguen a tener la mejor calificación. Son tan solo 10 preguntitas, no son muchas, es un capítulo relativamente corto, mm, pero bueno, sí muy sustancial y también muy interesante, que ahorita vamos a entrar al tema eh, del juzgador. Bueno, como se los mencionaba, aquí ya tenemos el 21 de marzo, o sea, les dejamos hasta el lunes. Si alguna persona que el fin de semana no se pudo conectar o algún detalle, bueno, tomen en cuenta que tendrán hasta el lunes para poder efectuar esta actividad tipo examen, pero que como quiera se los vuelvo a decir, es actividad. Aquí tenemos ya, esto es lo que yo programo ante el sistema, ante la plataforma, y es crear 3 intentos, la fecha del 13 de marzo, que fue el día de ayer, y la fecha de entrega el lunes 21 de marzo. Es el día de la primavera. Tenemos 1 hora y media para cada intento. Tenemos suficiente tiempo para poder efectuarlo y tener una mejor calificación. Bueno, creo que es relativamente muy sencillo, ya lo hemos estado viendo en otras actividades. Es el cuestionario autoevaluable como las anteriores y no tiene nada de complejo. Bueno, ahora sí vamos a ver un pequeño video que les tengo también anexados aquí, que me gustaría que los vieran todos. Algunos sí son un poquito extensos, pero bueno, en la medida en que ustedes tengan el tiempo, pueden ustedes visualizarlos y llegar a tener una mejor comprensión del tema. Por lo pronto, ahorita voy a presentar este que es muy sencillo y ahorita les presento otro. La función del Poder Judicial es resolverlos. La principal función del Poder Judicial es resolver los conflictos que surgen entre las autoridades municipales, estatales y federales con incumplimiento de la Constitución. El Poder Judicial está compuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y los tribunales y juzgados de distrito. La Suprema Corte de Justicia está formada por 10 ministros y un presidente que se reúnen en pleno para resolver los conflictos relacionados con el incumplimiento de la Constitución. También revisan las nuevas sentencias dictadas por otros órganos del Poder Judicial.
Los 11 ministros son asignados por el Senado por un periodo de 15 años sin derecho a reelección. El Tribunal Electoral resuelve cualquier conflicto en relación a materias electorales. Está compuesto por la Sala Superior y por 5 salas regionales. Todos los magistrados son autorizados por el Senado. La Sala Superior la integran 7 magistrados durante 9 años. Las salas regionales la integran 3 magistrados durante 9 años. Cada estado cuenta con su tribunal de circuito y juzgados de distrito. Son los jueces encargados de resolver conflictos de incumplimiento de la ley en relación en materias como penal, administrativa, civil y de trabajo. Además, deberán proteger las garantías individuales y los derechos político-electorales de las personas. Bueno, como se los mencionaba, este era un video muy pequeño, muy corto, pero para comprender la estructura, yo considero que es una La estructura principal en función el del sentido piramidal, ya que pues tenemos como eh, pináculo la Suprema Corte de Justicia, como nos lo hacían ver con sus 11 ministros, de los cuales uno es el presidente, y tienen esa imparcialidad, son impares los ministros de la Suprema Corte, ya que no puede haber una decisión par, vaya, si se fueran 10, pues no sé, en alguna decisión que ellos tuvieran en pleno, eh, fueran 5 y 5, entonces ahí quién sería el que decidiera sobre un tema en particular. Entonces es por eso la imparcialidad, los 11. Tendrían que ser 7, 9, 13. Si fueran pares, pues bueno, estaríamos en ese dilema. Y a su vez, pues bueno, tenemos los tribunales de distrito y el tribunal electoral. Eh, igualmente están con sus magistrados y con sus jueces de distrito en cada uno de los estados. Y bueno, a su vez también los jueces del fuero común en distintas materias. Como nos lo hacían ver ahí también, penal, civil, laboral y administrativo. Todos esos también tenemos un complejo de juzgadores a nivel local. Y bueno, los jueces de distrito son los que hacen valer las leyes también a nivel federal. Ese es el juez el, bueno, sí, el que ve los casos eh, de un índole federal. Llámese también penal, llámese civil, llámese laboral. También existen esas eh, circunstancias de que son delitos a nivel federal o son situaciones de carácter mercantil a nivel federal o situaciones de empresas que también manejan a cuestiones laborales a nivel federal. Por eso hay juntas de conciliación y arbitraje locales y juntas de conciliación y arbitraje federales, porque se ventilan esos asuntos en esos juzgados, bueno en esas eh, arbitrios. Son, bueno, dejaron de ser arbitrios, perdón, sinceramente ya hubo unas reformas y ahora son juzgados las juntas de conciliación y arbitraje que anteriormente eran, ahora ya llegan a ser como, llegan a tener ese nivel ya de juzgadores. Bueno, vamos a presentarles otro pequeño video también de 11 minutitos. Les pido mucha atención. Este fue creado para psicología forense, pero está muy bien estructurado y bueno, me gustaría que lo vieran. Del material es transmitir una idea general de cómo está compuesto el sistema de justicia en México. La base del sistema de justicia recae en la separación de poderes. El Estado mexicano está compuesto por 3 poderes, cada uno independiente de los otros. Estos poderes son el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Existe independencia entre quien elabora las leyes,
las ejecuta en la acción pública y quien juzga su legítima aplicación. El sistema de justicia recae principalmente dentro del Poder Judicial. La justicia se organiza a su vez por materias o temas. Estas materias se agrupan de maneras diversas. Para efectos de lo que nos interesa en este curso, utilizaremos las siguientes: penal, civil, constitucional, administrativo, laboral y electoral. Cada rama del derecho conoce de temas distintos. Algunas ramas son evidentes. El derecho electoral conoce de todo lo relativo al ejercicio de sufragio, de los partidos políticos y del actuar de las instituciones electorales. El derecho laboral de las relaciones obrero-patronales y el derecho administrativo de la ejecución de la administración pública. Con relación al tema que nos ocupa en este curso, nos centraremos en tres ramas del derecho: penal, civil y constitucional. Esto no significa que niñas, niños o adolescentes no se relacionan con otras ramas, pero en su mayoría los casos que involucran al psicólogo forense se concentran en estas tres ramas. De manera simple se puede decir que la materia penal se trata de cuidar la integridad de las personas y los bienes, el derecho civil de cuidar las relaciones entre particulares y el derecho constitucional de cuidar los actos de autoridad que afectan a las personas. Ahora, simplifiquemos aún más. El derecho civil, que cuida de las relaciones entre las personas, a su vez se especializa en distintos temas. El derecho mercantil, por ejemplo, cuida las relaciones comerciales entre las personas. Para el psicólogo forense, será de particular importancia el derecho familiar, el que cuida las relaciones entre las personas que conforman las familias. Las ramas de la justicia cuidan distintos tipos de derechos. De tal suerte, un mismo tema puede aparecer en distintas ramas. Veamos un ejemplo. Supongamos que existe un caso de violencia sexual cometido por uno de los padres en contra de un niño o una niña. La violencia sexual es de competencia penal, pues daña la integración física y emocional de la persona. También entra en la rama penal, porque es algo que como sociedad hemos determinado que debe ser castigado, es un delito. Pero la violencia sexual sucedió dentro de una relación de familia. Esta ha sido dañada y se ha violado las obligaciones impuestas a este tipo de relación. Por lo tanto, la violencia sexual también puede ser un tema de materia familiar. Pero el derecho familiar no impone castigos, sino que regula las relaciones entre las personas. En este caso, el niño o la niña víctima ya no debe depender del adulto que lo ha lastimado. El derecho familiar puede determinar la pérdida de patria potestad. Ahora bien, el niño víctima tiene derecho a recibir protección. Supongamos que una autoridad le niega a una niña la protección que es su derecho de tener. En este caso, un acto de autoridad está vulnerando el derecho de la niña, y el mismo tema puede ser competencia de materia constitucional. El derecho constitucional no impone castigos, no regula las relaciones familiares, pero sí puede revocar una acción de una autoridad. Cada materia tiene sus propias leyes. El derecho penal, con algunas excepciones, se rige por el Código Penal, el derecho familiar por el Código Civil y el derecho constitucional por la Constitución. Cada materia también tiene una ley sobre cómo funcionan los juicios, por así decirlo, las reglas de actuación de juicios en esta materia. Estas son el Código de Procedimientos Penales, Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Amparo. Los procedimientos varían en cada materia, pero hay algunas reglas generales que aplican a todas. Por ejemplo, todas las materias tienen una instancia de revisión o apelación de las decisiones tomadas. En todas, el juicio de origen es presidido por un juez o jueza y en todas, una instancia colegiada puede revisar la decisión del juez de origen. Los nombres cambian en cada materia, pero la regla aplica para todas. A veces se cree que el amparo revisa las decisiones de los jueces. Es un tema complicado y a veces confuso, pero en verdad el amparo solo revisa si el juez o jueza aplicó correctamente las reglas de su trabajo, pero no puede revisar una decisión legítima de un juez. El juez juzga los hechos y el amparo juzga si el juez se apegó a las reglas, pero no juzga los hechos. Esto se debe a un principio fundamental de la justicia, el principio de autonomía judicial. Este principio, dicho de manera simple,
significa que el juez o jueza no tiene jefe con relación a qué decide. Nadie puede determinar su criterio. Sin embargo, esto no significa que los juzgadores puedan hacer lo que quieran. El ejercicio de su autonomía judicial está sujeta a reglas muy estrictas. De manera general, estas reglas son las reglas procesales, la obligación de fundar y motivar. Las reglas procesales establecen derechos de todos los involucrados en un juicio y obligaciones del juzgador. El juez debe actuar cumpliendo estas reglas. La obligación de fundar y motivar toda decisión significa que el juzgador debe explicar todo su razonamiento para llegar a una decisión e indicar cómo todo este razonamiento está basado en lo que dice la ley. Ahora bien, como se ha mencionado, cada materia tiene procedimientos o reglas distintas para sus juicios. Sin embargo, todos los juicios de alguna manera respetan ciertos momentos. Estos momentos son elementos del debido proceso y en verdad son casi de sentido común. Los juicios inician con la presentación de la controversia, llámese demanda, queja, etc., y se trata de plantear ante la autoridad de qué se trata el asunto que se quiere que se estudie. En este momento el juez y jueza decide si procede o no lo que se le pide revisar. Aún no decide sobre la controversia y quién tiene la razón, únicamente si puede admitir el asunto. Por ejemplo, un juez podría declararse incompetente para un asunto. En todos los juicios, una vez que se admite el asunto, se debe avisar a todos los involucrados. Evidentemente no es válido que se lleve a cabo un juicio que le afecta sin que se te avise de qué se trata el asunto. Todos los afectados tienen derecho a ser escuchados y a presentar pruebas sobre el asunto que se estudia. El juez debe decidir si admite o no las pruebas. Una vez que se decide qué pruebas van a estudiarse, éstas se producen o desahogan. Por ejemplo, si alguien ofrece como prueba a un testigo, este testigo se presentará y dará su declaración. Cuando todas las pruebas se han desahogado, se da una última oportunidad a las partes de dar su opinión. Teniendo toda esta información, se pasa a la etapa de valoración. El juez estudia y valora todo lo que tiene enfrente. Finalmente, el juzgador emite una sentencia. Retomaremos estos momentos más adelante en el curso y veremos en qué momentos es más probable la participación del psicólogo forense. Por el momento, es importante tener una noción general de los procesos de justicia. Una última consideración importante: el sistema de justicia se relaciona en ocasiones con autoridades que no son del Poder Judicial. El ejemplo más claro de esto es la investigación policial y ministerial. En la materia penal, el juez inicia un juicio cuando el Ministerio Público ejerce la acción penal, pero el Ministerio Público no es parte del Poder Judicial. El Ministerio Público pertenece a la Procuraduría General de Justicia y esta es parte del Poder Ejecutivo. En las procuradurías trabajan agentes del Ministerio Público y policía de investigación. Esta policía antes se llamaba Policía Judicial y eso ha generado alguna confusión. Las procuradurías investigan delitos y muchas de las reglas que siguen se parecen a las reglas procesales que siguen los jueces, pero el ministro público no juzga asuntos ni decide si alguien es o no culpable. Cuando encuentran indicios que se cometió un delito y obtienen alguna prueba básica, tienen los elementos para pedir a un juez que juzgue y determine si se cometió o no un delito. A veces se ha llegado a considerar que la averiguación previa, es decir, la investigación policíaca, es como un juicio previo al juicio. Esto no es así. El juez valorará las pruebas ofrecidas por las partes, independientemente del trabajo policíaco del Ministerio Público. Una vez iniciado el juicio, todos presentan sus pruebas en igualdad de circunstancias: el acusado, la víctima y el Ministerio Público. En el 2008 hubo una reforma constitucional que dicta un nuevo sistema de justicia penal para México vigente a partir del 2016. En este nuevo sistema es mucho más clara la diferencia entre el trabajo del Ministerio Público y del Poder Judicial. Ninguna prueba recabada por el Ministerio Público podrá ser utilizada en juicio a menos que cuente con escrutinio judicial en su producción. Las reformas son muy positivas para la infancia. Más adelante veremos con mayor detenimiento de qué manera es así. Sin embargo, los momentos básicos de todo procedimiento
y la estructura básica del sistema se mantienen. Por el momento, es la intención de este material servir como base para abundar en el desarrollo del presente curso sobre cómo y cuándo. Bueno, agradecemos este video de estructura general del sistema judicial del litigante DH. Igual los exhortamos a todos y cada uno de ustedes también a poder realizar algún video de una de estas clases y poderlo anexar ya en el apartado de puntos extras. Ya está habilitada esta opción en donde ustedes pueden adjuntar un video de alguna clase que a ustedes les haya parecido interesante y que ustedes también, digo, vaya, que lo describan como pudo haber sido este video. Bueno, retomando el tema, ya nos aclaran un poquito más las cosas en el sentido de que hay toda una estructura de juzgadores, considerando todas las ramas del derecho, que son especialistas en estas materias y a su vez, cada de esos juzgadores, pues bueno, tenemos un tribunal de alzada, le llaman, un tribunal superior, que está constituido en su mayoría por magistrados, que son los que ven, por decirlo de una manera, o reciben estos expedientes en donde han sido en algún sentido reacusadas las resoluciones o mediante algún recurso, llámese apelación. En ese sentido, el juzgador no puede ver, no puede resolver esa apelación, ese mismo juzgador, y lo sube a un tribunal de alzada. Esos expedientes lo va a resolver si el juzgador de primera instancia resolvió conforme a derecho. También nos mencionaba en el video que tienen que ser fundadas y motivadas todas estas resoluciones en los códigos y en los códigos tanto de la materia como los procedimentales de a su vez de esa materia, que estén sujetos todos los actos de ese juzgador fundados y motivados en la ley. Y bueno, como también nos lo hizo ver, conforme hay materia penal, materia civil, materia administrativa, constitucional, agraria, laboral, fiscal, así nos podemos llevar un montón de materias, ambiental, y bueno, cada uno de ellos tiene sus códigos, sus reglamentos, sus códigos, tanto de, como les digo, las tipificaciones y las procedimentales. En el dado caso que no exista un código procedimental de cómo llevar ese juicio en sí, muchas veces se toma supletoriamente el Código Civil. El Código Civil es como el Código de Procedimientos Civiles, perdón. Ese es el código como el que si yo no tengo la ley precisa para llevar tanto los términos, los procedimientos, adoptamos el Código de Procedimientos Civiles para sujetarnos a ese proceso que nos vamos a llevar. Se me va alguna ahorita, Gama, pero bueno, no se puede ser, como ahorita nos lo mencionaban, a veces un caso concreto llega a tener injerencia en algunas dos o tres ramas, ¿no? En ese sentido, ahí mencionaban lo de el maltrato a un menor, y bueno, entonces ingería en el área penal y también en el área familiar y podía también en el área constitucional para poder hacerle valer todos los derechos en esas dos materias. Eh, Tanto como quitarle la patria potestad al individuo que cometió el delito de violencia familiar. Y bueno, en el área penal, pues bueno, también hay castigarlo, penalizarlo por esa conducta atípica, antijurídica que realizó
ante un miembro de su familia. Y ahí, pues como podemos darnos cuenta, pues son en tres ramas, de alguna otra manera viene eh, trastocando un solo caso concreto. Entonces, son distintos juzgadores los que tienen que ver este asunto en particular y cada uno va a resolver en la medida de sus resoluciones fundadas y motivadas. Si no lo es así, pues bueno, se van a tener que, como les mencionaba, apelar y de alguna otra manera pues se van al tribunal de alzada. Ellos pueden modificar, revocar o dejar en un estado de igualdad la resolución hecha por el juzgador de primera instancia. Modifica, revoca o deja igual la resolución. Eso es en el dado caso de la segunda instancia. Y todavía existe, pues bueno, está como la Suprema Corte, que es en donde llegan podría ser como una tercera, bueno, la tercera instancia sería el amparo meramente, en en algún caso de que no estemos conformes todavía con la resolución de segunda instancia, ya efectuada por un magistrado. Entonces tenemos ahí la, la protección de la justicia federal solicitándola mediante un amparo, le llaman, es una suspensión de los actos de una autoridad, eh, más bien dicho, y no el, el coloquialismo del amparo, el concepto en sí, que está muy bien definido, pero igual y a veces nosotros tenemos que, como abogados, saber que es solicitar la protección de la justicia federal ante un caso concreto de una autoridad que nos sentimos que nos está eh, invalidando algún derecho que nosotros tenemos la certeza de que nos lo está invalidando. Entonces, por eso lo solicitamos ante un juez de distrito, en este caso. Bueno, creo que ya mi explicación ha sido ya redundante y necesitamos que vean en el libro, em, creo que lo tenía aquí abierto, pero bueno, no, ya no sé dónde quedó. Pero bueno, en el capítulo, bueno, en las páginas 225 al 269, ahí está el capítulo del juzgador. Y sí les pido, sinceramente, denle lectura. Vamos a comprender por autodidactismo, o vaya, si me valga la expresión, eh, leer, ser autodidactas, aprender un poquito y en la medida en que no comprendamos algún tema, alguno de los subtemas, pues bueno, me lo hacen valer ahí, me lo hacen llegar en un mensajito o en la siguiente sesión, pues bueno, estaremos también el próximo lunes aclarando cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes lleguen a tener. En este momento, igual y si alguno de los presentes tienen alguna duda, algún cuestionamiento a su servidor, con mucho gusto se los puedo aclarar. Y si no es así, pues bueno, vamos a dar por concluida la sesión para no quitarles más su valioso tiempo. Y bueno, las personas que también les impactó teoría del Estado, pues en un momento más también los podemos estar visualizando por este mismo medio. Muchas gracias a todos los presentes. Espero que tengan un gran inicio de semana. Han sido semanas bien pesadas para sus servidores, en serio que han sido muy, muy pesadas estas semanas. He tenido mucho trabajo. Pero bueno, ya nos dimos la tarea de estar ahora sí al corriente. Ya no nos van a afectar días extras. Y bueno, esto porque implica, pues, bueno, trabajo de haciendo preguntas, trabajo de estar contestando mensajes y bueno, cualquier circunstancia que se me presente. Bien agradecido con todos. Déjenme nomás checar el chat. A ver si no hay alguna preguntita. Bien día, Dios los bendiga, gracias. Qué amable a todos, igualmente a todos los compañeros que estén muy bien. Eh,
Gracias, gracias. Nos vemos al rato. Bueno, muchas gracias a todos. No hay ninguna pregunta, tan solo agradecimientos. Y bueno, también reciban los míos hacia todos y cada uno de ustedes por estar presentes en estas sesiones. Y si no, pues bueno, ahí lo pueden ver en la grabación. Platicamos y que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, Qué maestro. amable. Gracias, qué amables. Como siempre, muchas gracias. Gracias, nos vemos en un ratito. Bye, chicos. Qué amable, gracias.